Este es un domingo especial, es el segundo domingo de Pascua, y ya desde el año 2001 en toda la Iglesia se celebra el Domingo de la Divina Misericordia. La liturgia de este domingo nos hace bien comprender por qué. Si vamos de hecho al Evangelio, notamos que empieza con una anotación cronológica bien importante. El evangelista Juan, de hecho, escribe que era el atardecer de aquel día, el primero de la semana. Es el día de la resurrección, el día que había comenzado con María Magdalena, que de madrugada fue al sepulcro y lo encontró vacío, como leíamos en el Evangelio del domingo pasado, de la resurrección de Jesús. La liturgia nos presenta, relatado en 2 domingos, un mismo día, el día de la resurrección. Y de hecho, esta semana hemos estado viviendo a nivel de liturgia la octava de Pascua. O sea, todos los días de esta semana ha sido como si fuera un solo día, el día de la resurrección de Jesús, el día de Pascua. El evangelista Juan nos presenta en el Evangelio de este domingo a un Jesús que entra en la casa donde estaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos. Entra Jesús a puertas cerradas, como si fuera un fantasma. Pero un fantasma no habla y sobre todo no tiene cuerpo. Jesús, en cambio, habla y tiene cuerpo. Y enseña a los discípulos sus manos y el costado, con los signos de la crucifixión. Definitivamente, el resucitado es el crucificado. El que han crucificado ha resucitado. Y es curioso, la primera palabra que Jesús resucitado dirige a sus discípulos, a los mismos que lo habían abandonado por miedo de morir como él por mano de los judíos, no es una palabra de reproche, no es una palabra que humilla, no es una palabra de venganza o de rabia, es una palabra de esperanza y de vida. Paz a ustedes. Y esta palabra Jesús resucitado la dirige a los suyos antes y después de haberles enseñado los signos de la crucifixión. Esta palabra Jesús la dirige hoy a cada uno de nosotros, especialmente a cuantos están con muchos sentimientos encontrados en el corazón, a cuantos andan revueltos a causa de las pequeñas o grandes dificultades de la vida, a cuantos no consiguen perdonarse y perdonar. Las palabras de Jesús resucitado son palabras que ayudan a vivir la paz en la tormenta, como diría una canción de Jesús Adrián Romero. La mirada de Jesús comunica paz, transmite fuerza vital, porque es una mirada llena de vida. Como a todos los discípulos de ayer, de hoy y de mañana, Jesús resucitado no nos mira con una mirada repleta de prejuicios o llena de decepción por los muchos y demasiados errores cometidos. No nos mira echándonos en cara todas nuestras constantes infidelidades. Nos mira con ternura infinita, vendando todas nuestras heridas aún sangrientas. No nos mira desde lo alto, sino que se ha bajado al mismo nivel donde nuestras falsas promesas y nuestros miles intentos de recomenzar, ya fracasados, nos habían tirado al suelo. Y Él, con aquella mirada llena de compasión, de misericordia, sigue ofreciéndonos su mano para liberarnos de todas nuestras ataduras y juntos poder levantarnos. Juntos. Aquí estriba el comienzo de todo. A pesar de nuestras rebeldías, de nuestras debilidades, Él sigue contando con nosotros, cómo lo ha hecho en el pasado y cómo lo hará en el futuro. Cuenta con nosotros para construir un mundo mejor, más humano y fraterno, un mundo nuevo, sin víctimas ni verdugos, sin vencidos ni vencedores, sin siervos ni dueños, sino solamente hermanos. La raíz de la palabra paz, en la lengua hablada por Jesús y en las demás lenguas semíticas, indica un estado de total plenitud, de armonía, de estabilidad, de paz duradera, y remite a la situación de armonía inicial que podemos leer en el primer libro de la Biblia, cuando Dios creó el mundo, en contraposición al caos inicial. Jesús resucitado entonces, con su divina misericordia, va reconciliando los errores del pasado de sus discípulos, y hace algo maravilloso.
Sigue confiando en ellos. Sí, porque Él, que es el misionero del Padre, envía a sus discípulos como misioneros, con la fuerza del Espíritu Santo. Confía a los que lo han abandonado e incluso negado la tarea de continuar su obra misionera. Confía a nosotros, a pesar de todos nuestros errores y horrores, esta importante tarea. Como el Padre me ha enviado, dice Jesús, así los envío yo. Y Tomás, uno de los 12, no estaba. Se perdió todo esto, diríamos. Y cuando llega en la casa, los demás discípulos le cuentan lo que ha pasado, pero él no cree. Para creer necesita ver y tocar. Necesita las pruebas de la resurrección. Y Jesús, 8 días después, se las ofrece. Entra otra vez a puertas cerradas y otra vez repite lo mismo. Paz a ustedes. Y enseña a Tomás las pruebas de su resurrección. Y le dice a Tomás y a todos nosotros una frase muy actual. No seas incrédulo, sino creyente. Cuánto necesitamos hoy en día también nosotros ser creyentes, tener el don de la fe para poder creer sin miedo y sin necesidad de tener a la mano las pruebas. Necesitamos una fe que pueda dar testimonio, como la fe de la primera comunidad cristiana. Todos pensaban y sentían lo mismo, nos dirá San Lucas en el fragmento de los Hechos de los Apóstoles, que leemos como primera lectura. Sería muy hermoso si nuestras comunidades cristianas harían lo mismo, que todos podamos ir en la misma dirección, el camino indicado por el resucitado, el camino de la paz, la única vía posible que conduce a la vida. Sería muy hermoso si en nuestras comunidades cristianas el testimonio que nosotros, los apóstoles de 2018, diésemos fuera el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, como nos invita en la primera lectura. Pero muchas veces el testimonio que damos como comunidades cristianas nos habla de divisiones, de chismes, de lucha por el poder, de incapacidades crónicas de servicio y de reconciliación, de falta de comunicación entre las varias áreas pastorales. Los primeros apóstoles de Jesús gozaban de gran estima entre el pueblo por su forma de vida, por ponerlo todo en común y vivir las enseñanzas de Jesús resucitado. Seguir a Jesús, el resucitado, el Hijo de Dios, es cambiar estilo de vida, es cambiar forma de pensar y de vivir, es cambiar de actitudes y de posturas, es convertirnos al Evangelio, a la buena noticia que es Jesús, es creer en Él. La fe en el resucitado es la fe que lleva siempre al compromiso. Es la fe que va más allá de los signos y de las pruebas. Es la fe de quien ha recibido la paz del resucitado y tiene como única prioridad la de permanecer en esta paz y anunciarla a todos como discípulos misioneros.